y es cuando llega el señor Álvaro Uribe a la presidencia, que directamente los califica a ustedes en los discursos como traficantes de derechos humanos. En los últimos años, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha documentado más de 120 asesinatos cada año en contra de personas defensoras. Ha habido operaciones directamente dirigidas a atacar al colectivo y a acabar con la organización, ¿no? Quiero preguntar, bueno, el colectivo de abogados ha sufrido una campaña difamatoria impresionante en los últimos años, especialmente. ¿Cómo reciben ustedes esta noticia de que se condene al Estado colombiano y que se haya aprobado la responsabilidad de los agentes estatales en el espionaje contra el colectivo de abogados? Bueno, Julián, muchísimas gracias. Recibimos esta noticia, esta decisión de la Corte con gran satisfacción. Creemos que es un paso en la dignificación de los y las integrantes del colectivo de abogados y abogadas José Alvear Restrepo, de sus familias. Como bien lo decías, han sido décadas de persecución y esta sentencia tiene un elemento de reparación importante. Como lo señalas, previo a los ataques, el colectivo ha sido víctima de una estigmatización permanente que reconoce la sentencia de la Corte, señala cómo altas autoridades estatales señalaron al colectivo de abogados y a sus integrantes de ser integrantes de la guerrilla, de ser brazo jurídico del ELN, a veces de ser brazo jurídico de FARC. Y esta estigmatización fue replicada por grupos armados paramilitares que además en el año 2004 replicaron el discurso del entonces presidente Uribe para amenazar al colectivo de abogados, pero también a otras organizaciones de derechos humanos. Ahí vemos en pantalla, por ejemplo, los cientos de comentarios que ha escrito este señor expresidente Álvaro Uribe en contra del colectivo de abogados, en donde hace estos señalamientos. Estos solamente son algunos de los mensajes que él ha escrito, pero doctora Florencia, ustedes representaron al colectivo de abogados en esta corte en Costa Rica. ¿Qué significado tiene para Colombia que hoy se reconozca que al colectivo de abogados se le hizo un gran daño al buen nombre, se afectó a sus familias, pero sobre todo se reconoce que el Estado, el gobierno participó en este espionaje ilegal? Bueno, muchas gracias, Julián, por la pregunta. En primer lugar, quiero destacar que para nosotros es una sentencia histórica y muy importante de poder acompañar al colectivo que en muchos otros casos del sistema interamericano ha sido nuestra aliada, ¿no? en representar a víctimas, y que durante muchos años también por esa representación pudimos ver parte de las afectaciones que hoy se ven reflejadas en esa sentencia. Esta sentencia es muy importante para el colectivo y para Colombia porque contiene un marco contextual amplio de todas las diferentes violaciones y de la persecución que el colectivo ha sufrido en más de 30 años, ¿no? Hablamos de estigmatización, como vos decías al principio, del uso de la inteligencia y la vigilancia, y acá quiero hacer hincapié que no estamos hablando de meras interferencias telefónicas, ¿no? Ha habido operaciones directamente dirigidas a atacar al colectivo y a acabar con la organización, ¿no? Ha habido una serie de amenazas de diferente tipo y formas a lo largo de todos los años que no han sido investigadas adecuadamente y que han llevado a que se reproduzcan, ¿no? Y lamentablemente esto, a pesar de que, digamos, es de mucha gravedad, no es algo que ocurra solo con el colectivo. Entonces, por eso la sentencia de la Corte Interamericana es de suma importancia para el Cajar, pero también para tantos líderes y lideresas en Colombia e incluso, me atrevo a decir, en la región. Y además, ya que lo mencionas, Florencia, es que la Corte estableció que se violaron 14 derechos, y estos son, para que nuestra audiencia lo tenga claro: derecho a la vida, a la integridad personal, a la vida privada, a la libertad de pensamiento y de expresión, a la autodeterminación informativa, a conocer la verdad, a la honra, a las garantías judiciales, a la protección judicial, a la libertad de asociación, de circulación, de residencia, a la protección de la familia, los derechos de la niñez y el derecho a defender los derechos humanos. O sea, son 14 derechos que se violaron. Sí. Julián, usted estuvo ayer en el evento en el que se hace esta lectura del fallo y se convoca a los miembros del colectivo de abogados que, aparte de cumplir pues una labor legítima, importante para el país, desde mi punto de vista, los miembros del colectivo hacen patria defendiendo derechos humanos y representando a las víctimas de Colombia,
convocaron a un evento. ¿Qué sucedió en ese evento? ¿Qué información recogieron ustedes? Bueno, primero hay que decir que el evento creo que desbordó la capacidad, llegó mucha gente al Centro de Memoria Histórica, pero también hacían énfasis algunos abogados con los que hablamos, sobre todo Reinaldo Villalba, que también lo conocen por estar en el proceso acompañando a Iván Cepeda contra Álvaro Uribe Vélez, de la importancia que tiene eso no solo para los derechos, los defensores de derechos humanos en Colombia, sino a nivel mundial, y que esto es algo que va a estudiar miles de universidades y miles de personas que se dediquen a este caso. Bueno, Reinaldo Villalba ha sido abogado del colectivo de abogados, es una de las víctimas de toda esta cacería criminal que, Yomari, esto empieza de pronto en el Estatuto de Seguridad de Julio César Turbay, ¿correcto? Sí, así es. Mientras el colectivo de abogados intentaba obtener su personería jurídica bajo el gobierno de Turbay Ayala, no se le permitió esa personería en el 78, justamente porque había una idea de que no había presos políticos en Colombia, y en 1900, finales de los 70, el colectivo nace en la idea de defender presos y perseguidos políticos. Este es como el primer acto de agresión. Sin embargo, el caso internacional empieza desde la década de los 90, pero los registros de las agresiones son, como bien señalas, desde el 78, desde el mismo momento que nace el colectivo. ¿Cómo concretamente, doctora Yomari, antes de ir a la información con Reinaldo Villalba, cómo le podríamos explicar a la opinión pública qué es el colectivo de abogados? José Alvear Restrepo. El colectivo de abogados es una organización de derechos humanos. Estamos organizados jurídicamente bajo la figura de ONG. Somos abogados y abogadas, también estudiantes de derecho y otras profesiones que dedicamos nuestra profesión a la defensa de los derechos humanos. Representamos víctimas de manera gratuita a nivel nacional e internacional en casos de graves violaciones a derechos humanos como torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, casos de violencia sexual, desplazamiento forzado, entre otros. A nivel internacional hemos llevado importantes casos como el caso de la masacre de Mapiripán, el caso del hoy presidente Gustavo Petro Urrego, el caso del homicidio del senador Manuel Cepeda Vargas, y tenemos 3 ejes de trabajo: lucha contra la impunidad, defensa del territorio, donde hacemos acompañamiento a pueblos indígenas, comunidades que defienden su territorio y sus derechos colectivos, y construcción de paz. El colectivo ha dedicado toda su existencia a que en este país se construya paz con dignidad y con derechos para toda la población colombiana. Bueno, ahora sí, Julián, ¿qué fue lo que dijo el doctor Reinaldo Villalba ayer en el evento? Bueno, yo creo que las imágenes importan más que las palabras. Tenemos aquí ya la declaración, me dicen desde máster, entonces escuchémosla. Bueno, lo primero que todo, la decisión, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una significación muy amplia. No solamente le da la razón y reconoce la persecución que estatalmente se realizó contra el colectivo de abogados durante todas estas décadas, sino que es una sentencia que favorece a toda la comunidad de personas defensoras de derechos humanos, y no solo de Colombia, sino del continente, y yo diría del mundo entero, porque esta es una sentencia que va a ser estudiada en muchas facultades del mundo. El sistema interamericano acaba de producir una sentencia supremamente valiosa para la defensa de los derechos humanos, para la democracia. Bueno, rápidamente, Florencia, ¿esto es algo histórico a nivel mundial frente a los defensores de derechos humanos? ¿Ya había habido alguna otra sentencia o esta es la primera vez? Hay efectivamente otras sentencias sobre personas defensoras de derechos humanos emitidas por la Corte Interamericana, pero esta es la primera sentencia en la cual se declara una violación autónoma al derecho a defender derechos humanos. ¿A qué me refiero con esto? Hay derechos que no están establecidos específicamente en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y sobre los cuales los estados pueden ser encontrados responsables internacionalmente. La Corte ya ha hecho este análisis sobre otros derechos, por ejemplo, que no están en la Convención sobre el derecho a la identidad, el derecho a la verdad, y si bien en otros casos había desarrollado el contenido del derecho, nunca se había pronunciado sobre la violación a este derecho. Y eso fue parte de lo que en este caso vimos que era tan significativo y que era tan claro, que el ataque constante contra el colectivo era por esa lucha y por ese ejercicio en un espacio que no es apropiado para el ejercicio de derechos humanos. Entonces así lo planteamos y la Corte acogió esa solicitud.
Y esto es histórico porque es la primera vez que un Tribunal Internacional de Derechos Humanos analiza este derecho de esta manera. De manera colectiva. Señora Soledad, ¿cómo vio pues todo este tema de 40 años de lucha y que pues se vuelva algo histórico sobre todo para estas personas que ejercen como defensores de derechos humanos en un contexto como el estallido social, en un contexto de tantos problemas sociales que hemos tenido en Colombia en los últimos años? Bueno, es muy importante, es muy importante. Hace poco la Corte Constitucional también reconoció el derecho a defender los derechos humanos. Yo creo que estamos en un momento importante del derecho internacional en que se reconoce la legitimidad, los aportes que hacemos las personas defensoras de derechos humanos a la democracia. Pero en este país en el que hay un irrespeto permanente a los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad de personas defensoras, es un mensaje muy importante al Estado colombiano, en el sentido de que tienen que extremarse las medidas de protección para las personas defensoras. En los últimos años, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha documentado más de 120 asesinatos cada año en contra de personas defensoras. Hubo una leve disminución después del acuerdo de paz, pero vemos cómo en los territorios la vida de personas defensoras sigue estando en riesgo, y este mensaje que ha transmitido la Corte Constitucional y ayer la Corte Interamericana de Derechos Humanos es para enaltecer esa labor, y es un mensaje no solamente al Estado de manera abstracta, sino a las autoridades gubernamentales a nivel nacional, a nivel local, que en momentos de discusión de los planes de desarrollo deben incorporar acciones para proteger, prevenir y reconocer la labor que hacen personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales. Acá, por ejemplo, en el chat, porque estamos en vivo, entonces las personas están comentando un montón. Una de las preguntas que más he visto para invitarlos a que compartan este video, le den me gusta y sigan comentando. Muchos dicen, por ejemplo, Adriana Lemus, es algo ridículo decir que condenan a Colombia en lugar de decir que Uribe es el autor intelectual. Yolanda Leguizamo dice, ¿se puede adjuntar esta histórica sentencia al expediente que lleva Uribe? Y de alguna manera lo que determinó la OEA es que eran varias entidades estatales las que se fueron en contra de los integrantes del CAJAR, entregando información a los grupos paramilitares y luego los amenazaron. Pero ¿qué opinan ustedes, por ejemplo, de esos comentarios que nos están dejando a propósito de lo del expresidente Uribe, que ya mostramos, por ejemplo, unos trinos en los que reiteradas ocasiones se iban en contra del CAJAR? Bueno, yo creo que es importante señalar que el presidente Uribe, o el expresidente Uribe, perdón, es responsable de alguna manera por la responsabilidad que en este momento se le está atribuyendo al Estado colombiano. Ahora, sin embargo, hay que distinguir entre responsabilidad penal y responsabilidad internacional. Desafortunadamente, o más bien el escenario en el que estamos es un escenario en el que no se determina la responsabilidad individual de quienes pudieron agredir a nuestra organización, sino a nivel de responsabilidad del Estado. Ahora, creo que no se descarta que la Agencia de Defensa Jurídica del Estado pueda repetir contra esas autoridades que configuraron la responsabilidad estatal. Así lo permite el artículo 90 de nuestra Constitución, y examinada la sentencia, uno de los pasos que debe revisar la Agencia de Defensa Jurídica del Estado es si puede repetir en contra de las autoridades que generaron esa responsabilidad. Así que no son asuntos desvinculados, pero la Corte solamente examina responsabilidad de Estados. Ya, para ahí la respuesta. Bueno, pero entonces aquí digamos que hemos dado un paso que es importante contextualizar, y lo siguiente. En 1978 era el gobierno de Julio César Turbay, se impone un estatuto de seguridad donde prácticamente todo el mundo era visto como alguien subversivo, ilegal. Ahí entran los abogados del colectivo de abogados a defender los derechos humanos, a la libertad de expresión, ejercicios sindicales, personas que persigue el Estado. Esto ocurre en los años 80, en la época del narcoterrorismo, luego en los años 90, como lo bien lo resaltaba la doctora Yomari, pero entramos en un gobierno en donde la cacería criminal se incrementa en un nivel, digamos, mucho más grande que en los gobiernos anteriores, y es cuando llega el señor Álvaro Uribe a la presidencia, que directamente los califica a ustedes
en los discursos como traficantes de derechos humanos, como abogados corruptos, como voceros de la guerrilla, y precisamente nosotros hemos recogido algunas de las declaraciones que ha hecho este señor en contra de los miembros del colectivo y que suscitaron toda esa cacería criminal en los servicios de inteligencia, porque cuando el presidente de la República lanza un cuestionamiento contra un abogado como los miembros o abogada como los miembros del colectivo de abogados, pues inmediatamente los... Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido Y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos. La Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.